Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículos desde el 2 hasta el 3. Y como les decía, hoy hace historia en nuestra iglesia. Por primera vez en 2 años y medio que estamos funcionando como iglesia, vamos a presentar los domingos en una serie todo este mes, la serie Conoce Iglesia Hispana de Brandon. Así que estaremos presentando la visión de la iglesia y es algo muy, pero muy importante. Si usted no se identifica con la visión de la iglesia, si usted no se identifica con la misión de la iglesia, pues entonces usted debiera buscar otra iglesia. Y no es mi deseo, por supuesto. Mi deseo es que usted esté de acuerdo con la visión de la iglesia y marchemos. Y saben, la visión de la iglesia la determina el dueño de la iglesia. Así que yo espero que usted esté de acuerdo. Hemos hecho una pausa en la serie Conócelo, hablando del Evangelio de Juan. Hemos estado por muchos meses ya estudiando expositivamente, versículo por versículo, el Evangelio de Juan. Y el domingo pasado, terminamos con el capítulo 11 de este Evangelio. Hacemos una pausa todo este mes y continuamos en abril, los últimos 3 meses de la vida de Jesús, capítulos del 12 en adelante. Y hemos hecho esta pausa porque creemos que es muy, muy, muy necesario. Incluso hemos grabado esto en video porque queremos compartirla. Queremos que todo el mundo conozca cuál es la misión, la visión, la estructura, los por qué hacemos lo que hacemos, a dónde vamos. Así que esto es muy importante. Quiero pedirle que abra su Biblia allí, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Y dice así la palabra del Señor: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero repetir el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así quiero pedirle que me ayuden, que me respalden en oración. Amado Dios, te damos gracias por habernos dado el privilegio, el honor de poder alabarte, de poder bendecirte, de poder entrar ante tu presencia como hijos y poder decirte lo mucho que significas para nosotros y cuánto te amamos, Señor. Sabemos que tú estás presente en este lugar. Sabemos, Señor, que tú quieres hacer cosas grandes con nuestra iglesia. Hoy, Padre, te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón y podamos ver exactamente la razón por la cual estamos aquí, el propósito por el cual estamos aquí, que lo entendamos, Dios mío, y más importante, que podamos ponerlo en práctica, que podamos abrazar tu palabra, tu verdad, Dios mío, tu misión y hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Te rogamos, por lo tanto, que tú, que eres quien pone tanto el querer, el deseo, la voluntad, como el hacer, que pongas el hacer. Sí, que prendas esa pasión, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón capte exactamente qué es lo que tú quieres hacer con nuestra iglesia. Pero, Señor, más importante aún, que podamos hacerlo, que podamos ponerlo en práctica, Dios. Te damos las gracias porque sabemos que tú estás interesado, que tú vas delante y estás esperando a que simplemente nosotros tomemos acción. En el nombre precioso de Jesús, muchas gracias, papá. Amén y amén. Puede sentarse. La primera vez que la palabra iglesia aparece en tu Biblia y en mi Biblia está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y es un pasaje extraordinario, es un pasaje estupendo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión el Señor Jesús, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, está hablando con el apóstol Pedro, quien fue aquel hombre que quedó como líder humano
de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, del modelo más completo de iglesia que usted y yo tenemos hoy. Y el Señor Jesús, hablando con Pedro, le dijo: y tú eres Pedro, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Dando a entender que Él es el dueño de la iglesia, dijo mi iglesia. Y dando a entender también que Él es quien la edifica. Él es quien prepara, Él es quien manda, Él es quien hace todas las cosas. Al final nosotros todos, incluyendo el pastor, siervos inútiles somos. Él es quien hace todas las cosas en nosotros y a través de nosotros. De modo que Él es el dueño de la iglesia y Él es quien edifica la iglesia. Y después sigue diciendo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esta expresión se llena de significado, al menos en mi diario vivir. Cuando veo la oposición del mismo Satanás en contra de la iglesia. Todos los días yo lo veo. Yo me despierto los domingos esperando ver la oposición, porque sé que hay oposición y me alegra que haya oposición. Porque si no hubiera oposición, significaría que no estamos haciendo la obra del reino de los cielos, significaría que no tenemos a alguien a quien herir. Y si tú y yo somos creyentes, somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo, somos enemigos sin reconciliación de Satanás. Es lógico, es de esperar que Él se oponga. Y no solamente eso, sino que también en la oposición surgen muchas cosas buenas. Surgen oportunidades y buscamos estrategias y formas de hacer el ministerio que antes no hubiéramos hecho. Sin oposición nos quedamos cómodos y en la comodidad no hacemos nada. Pero cuando hay oposición, entonces es que la iglesia de Jesús comienza a practicar lo que Él practicó y lo que Él enseñó. Y entonces, cuando practicamos, es que esa profecía, porque es una profecía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir que la iglesia de Jesús va a ser una iglesia poderosa, va a ser una iglesia victoriosa, va a ser una iglesia que va a vencer el mismo infierno. Quiero que miremos algunas cosas en esta declaración de Jesús. Primero, que solo el dueño es quien determina propósito. En este caso, el dueño también es el creador, el fundador. Como hemos hablado tantas veces acerca de propósito, propósito es lo que está en la mente de la persona que tiene una meta, tiene un fin. Voy a hacer un carro. ¿Para qué voy a hacer ese carro? Y la respuesta de esa pregunta, ¿para qué?, es el propósito. Quien único puede determinar el propósito es el dueño, el fundador, quien inicia la obra. Y me encanta saber que aquel que inició la obra, aquel que es el fundador, el dueño de la iglesia, tiene todo el poder para ejecutar su plan perfecto y eterno. Nadie es más poderoso que Él, nadie puede más que Él. Él tiene todos los recursos y Él va, le guste o no le guste, a Satanás y al mismo infierno, a alcanzar su propósito con nosotros, la iglesia. Hay poder en la iglesia cuando tú y yo estamos reunidos, cuando tú y yo nos unimos como congregación, hay un poder extraordinario en la unidad de la iglesia. De modo que Él es quien determina el propósito. Y ese propósito es la misión de la iglesia. Es decir, en cualquier congregación local o en cualquier lugar del mundo, cuando una iglesia se traza como meta desarrollar o escribir la misión de la iglesia, tiene que hacerse la pregunta: ¿para qué existimos? ¿Para qué existimos? Y nadie tiene el derecho, yo como pastor de la iglesia local no tengo el derecho de decir para qué es la iglesia local, porque yo soy un siervo, un servidor. ¿Quién tiene el derecho? Quien único tiene el derecho para determinar eso es Jesús. Es Jesús. Él determina la visión. Y para usar el mismo ejemplo del carro, Él también determina la visión. Hablamos de misión, con M, misión. Ahora estamos hablando de visión. Es decir, cómo va a lucir la iglesia, la estética. Cuando la gente mira
a esto que el Señor ha formado, a esto que el Señor ha plantado, cómo luce, eso también lo determina Él. Así como aquel que diseñó su carro y mi carro, dijo, va a tener tanta dimensión, va a tener tanto peso, va a ser amarillo, va a lucir de esta forma o de esta otra forma, eso también lo determina el dueño, el diseñador, el fundador. De modo que la misión de la iglesia y la visión de la iglesia son determinadas por el dueño de la iglesia, por Jesús, no por el pastor local, y es por eso que es importante que la misión de la iglesia y la visión de la iglesia esté en la palabra de Dios. Vamos a verla exactamente en la palabra de Dios hoy. Algo bueno que podemos decir acerca de el dueño, el fundador de la iglesia, es que Él modeló la misión. ¡Qué tremendo! Me encanta el Señor, porque Él es Dios soberano, Él es Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Él puede ordenar y no tenemos más opción que hacer lo que Él ordene. Él pudo haber hecho roboces, pero Él vino y se hizo hombre, como hemos visto en el Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y el Señor Jesús, el fundador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, Él modeló los principios y los valores de cómo debe ser esa iglesia. Lo modeló los 3 años que estuvo aquí en su ministerio público, lo modeló a los discípulos. Y luego le dijo a esos discípulos, ustedes vayan y hagan discípulos. Y esa precisamente es la misión de la iglesia. Puede ir allí a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y allí está básicamente la misión de la iglesia en general y también la misión de nuestra iglesia. Si usted me pregunta cuál es la misión de la iglesia hispana de Brandon, yo quiero decirle, la misión de la iglesia hispana de Brandon es hacer discípulos auténticos de Jesús, que hagan discípulos a otros. Voy a repetirlo, la misión de la iglesia hispana de Brandon es hacer discípulos auténticos de Jesús, que hagan discípulos a otros. ¿Por qué digo auténticos? Porque hoy muchas personas se llaman discípulos. Estudiamos el Evangelio de Juan, vimos en el capítulo 6, cómo incluso Juan llama a esta gente que estaban allí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, les llama literalmente discípulos. Pero eran discípulos falsos, porque estaban allí recibiendo el beneficio de lo que Jesús había hecho, multiplicó los panes y los peces, comieron más de 20,000 personas. Al final del capítulo 6, se fueron. Discípulos falsos. De modo que no queremos malgastar el tiempo, malgastar los recursos de Dios, malgastar nuestra energía, malgastar el dinero, malgastar todo lo que el Señor pone en nuestras manos en crear discípulos falsos, sino tenemos que desarrollar, formar discípulos auténticos. Entonces, de nuevo, una vez más, la misión de la iglesia hispana de Brandon está o consiste en hacer discípulos auténticos de Jesús. Discípulos de Jesús, no del hombre. Usted es discípulo de Jesús como yo soy discípulo de Jesús. Usted no tiene que ser discípulo mío. Aunque sí, por supuesto, yo estaré dándole el ejemplo. Tengo que darle el ejemplo. Pero ustedes van a seguir al Cristo que vive en mí. No al hombre físico, Alain López, sino que ustedes van a seguir al Cristo que vive en mí. Ustedes son discípulos de Cristo y no de mí. Entonces el Señor Jesús básicamente modeló esta misión. ¿Cómo Él modeló la misión de la iglesia? Notemos lo que el Señor hace allí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. El Señor Jesús ya había resucitado, estaba a punto de ascender, y estas son las últimas palabras que les dice a los discípulos. ¿Ok? Le dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En otras palabras, esto es un mandato. Yo soy el rey. Soy Dios. Toda potestad. ¿Quién tiene toda potestad? Uno, Dios. Satanás tiene potestad, no la tiene toda.
Los ángeles tienen potestad, los ángeles de Dios tienen potestad, no la tienen toda. ¿Quién tiene toda potestad? Uno, es Dios. Él estaba diciendo, yo soy ese Dios, y ahora les da un mandato. Ahora notemos algo. El mandato consiste en lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y nos dice, ¿cómo es que hacemos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros. Esa es la promesa, una promesa condicional. ¿Cuál es la condición? Que seamos obedientes a la misión. Incluso por eso es que uno puede pararse firme, porque si sabemos con certeza que estamos haciendo la misión, sabemos que Él cumple su palabra, que Él cumple su promesa. ¿Cuál es la promesa? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hoy Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el fin del mundo. Todos los días Él está conmigo. Él nunca me deja solo. Ahora notemos algo importante en esto. El Señor Jesús por 3 años estuvo haciendo discípulos. Mientras enseñaba, sanaba, echaba fuera demonios, hacía todo lo que hacía. Habían 12 que estaban allí mirándolo. De esa forma el Señor Jesús hizo discípulos. Incluso vimos la semana pasada en el sermón del capítulo 11 del Evangelio según San Juan cómo por 2 años y medio el Señor Jesús estaba haciendo milagros y en ciertas ocasiones envolvió a los discípulos para que ellos dejaran de ser observadores y se convirtieran en participantes de lo que Jesús estaba haciendo. Y una clave, una de las enseñanzas del capítulo 11 de Juan es esa: participantes. De modo que los discípulos pasaban de ser personas que miraban y oían a personas que ahora participaban. Y vemos cómo en los últimos 3 meses de la vida de Jesús hay una intimidad tremenda. Vamos a verlo cuando continuemos la serie Conócelo y miremos desde el capítulo 12 en adelante de Juan. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor Jesús estaba haciendo discípulos. Él hizo discípulos. Él invirtió tiempo con este grupo de 12 y especialmente con 3 de ellos. Porque este grupo de 12 iba a ser la dinamita que iba a llevar el evangelio a todo el mundo. Iban a ser ellos, y no corporalmente, no físicamente el cuerpo de Jesús, sino que iban a ser ellos, el nuevo cuerpo de Jesús, la iglesia, los discípulos, quienes iban a llevar el evangelio. De modo que, entiéndame bien, el Señor Jesús hace discípulos y después le dice a esos discípulos: ustedes vayan y hagan discípulos. En otras palabras, hagan lo que yo hice con ustedes, hagan lo que yo modelé para todos ustedes, o lo que es lo mismo, multiplíquense. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando a discípulos y la misión, el mandato, no la opción, no es opcional. Lo que la iglesia tiene que hacer es hacer discípulos. Entonces el Señor Jesús allí determinó cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia hispana de Brandon? Existimos para hacer discípulos auténticos de Jesús que hagan discípulos. De ahí nace la misión con M, la misión de la iglesia hispana de Brandon. Ahora le tengo buenas noticias. Los discípulos eran personas incompletas, eran personas que, como nosotros, tenían muchos errores, muchos. Aún después que Jesús les dice esto, aún después de la venida del Espíritu Santo, tenían muchos problemas. Para que tengan una idea, el mismo Pedro, Jacobo y Juan estaban pescando. Cuando Jesús resucita, ellos estaban pescando. Lo que significa que después de 3 años, usted esperaría que la madurez espiritual de ellos hubiera sido que hubieran sido teólogos, que hubieran sido lo mejor. Bueno, después de 3 años con Jesús, no con uno de nosotros, con el Rey de Reyes, todavía estos hombres regresaron a hacer lo que habían hecho antes. Usted va al capítulo 2 de Juan y encuentra cómo Pedro, Jacobo, estaban
pescando. Y el Señor los llama de esa profesión a servirle, a seguirle. 3 años después, estaban todavía haciendo lo mismo que antes. No eran gente madura. Pensamos muchas veces que eran gente extraordinaria. Y eran extraordinarias porque el Señor los escogió y eran especiales tanto como tú y yo. Tanto como tú y yo. ¿Cuál es la buena noticia? Que a pesar de sus dificultades, a pesar de sus imperfecciones, que sí tenían que crecer, tenían que madurar. Por supuesto que tenían que madurar. Pero a pesar de las imperfecciones que tenían y tuvieron, el Señor Jesús los capacita. Les da una misión, ir y hacer discípulos. Y en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende. ¿Y desciende para qué? Para que sean testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. De modo que el Señor Jesús siempre capacita a su gente para la misión que Él les da. En otras palabras, si el Señor nos ha dado una misión, Él va a poner todo lo que necesitamos, todo recurso. Él va a poner dinero, Él va a poner el tiempo, Él va a poner los recursos humanos, Él va a poner las personas con los talentos, Él va a poner las personas con los ministerios. Él es el dueño, Él es el responsable y Él es todopoderoso, Él es capaz de poner todo lo que necesitamos. No solamente Él, sino que los apóstoles también modelaron para nosotros cómo es que se vive esa misión. Ahí está el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro de la historia de la iglesia, cómo surgió la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y después vemos las cartas del apóstol Pablo a diferentes iglesias. Y allí aprendemos la doctrina y aprendemos cómo es que esta misión que el Señor Jesús dio llegó a lucir. Y en esto de lucir encontramos cuál es la visión. ¿Cómo es que lucía la iglesia primitiva? Y es importante que no solamente la misión, sino que también la visión, cómo luce la iglesia, también sea bíblica. Y hoy vamos a ver exactamente cómo es que nuestra iglesia ha de lucir. Los apóstoles también modelaron cómo se vive todo esto y cómo luce. Y saben, los pastores podemos o nos sentimos tentados en muchas ocasiones a tomar ideas de aquí, ideas de allá, ideas de aquí. Ver que iglesia está creciendo y copiar, y eso es bueno. Yo le decía esta mañana al pastor de la iglesia americana, todo lo bueno que están haciendo lo voy a copiar. Y me dijo, go for it, adelante. Y eso está bien, siempre que sea bíblico. Y por supuesto, lo que funciona en un lugar no tiene necesariamente que funcionar en otro. Vamos a ver acerca de estrategias y acerca de cómo vamos a lograr la visión en el próximo servicio, cuando hablemos de cómo vamos a llegar a la meta. Ese va a ser el tema. Pero ahora quisiera que viéramos la visión de la iglesia. Yo estoy convencido o he estado convencido de mi llamado por muchos años. Desde que salí de Cuba hace 16 años. No le voy a decir qué edad tengo. 16 años atrás yo sabía que iba a ser pastor. Incluso por eso no me dediqué a estudiar una carrera ni nada, porque tener student loans para al final terminar siendo pastor y de una iglesia hispana, hay que pensarlo bien. Cuando llegó el tiempo de lanzar una iglesia, yo no pensaba que esto es lo que estoy viendo hoy. Yo no sabía. Se tuvo que convertir en una visión primero, para después ver esa visión hecha realidad. Yo no sabía, exactamente cómo iba a lucir. Y comencé a buscar y fui hasta Chicago a una conferencia llamada Founders Week. Founders Week es la conferencia de Moody Bible Institute, una institución cristiana de muchos años, muy respetada, nombrada bajo el evangelista más grande que ha existido en los Estados Unidos, Dwight Lyman Moody. Y Moody fundó, sin mucha educación, fundó Moody Bible Institute. Y yo estaba allí. Y estaba allí, por supuesto, porque admiro la enseñanza que recibo de Moody. Es rica la enseñanza que recibo de Moody por
8 o 9 años, para ese entonces yo había estado escuchando Moody y la enseñanza de Moody ha cambiado mi vida de una forma positiva. De modo que ese año fue la primera vez que yo fui a Moody Bible Institute y fui a la conferencia Founders Week. Por supuesto fui porque allí iban a estar muchos maestros a quienes yo admiro. Y vale la pena oír a esos hombres de Dios. No conocía a la persona que me enseñó el medio, el instrumento que Dios usó para darme la visión de la iglesia. Y esta persona es Gene Getz. Gene, G-E-N-E, Gene Getz. Gene Getz, ¿quién es Gene Getz? Gene Getz fue maestro en Moody Bible Institute por 13 años. 13 años enseñando en Moody Bible Institute, enseñó varias clases, incluyendo eclesiología. Eclesiología es una palabra de esas muy bonitas para decir el estudio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para que alguien enseñe en una institución como Moody, tiene que ser alguien que tenga conocimiento. Allí enseñan solamente doctores. Punto. Pero no solamente eso, sino que él también enseñó 7 años después en Dallas Theological Seminary. El hombre sabía lo que estaba hablando. Y no solamente por eso, eso no fue lo que captó mi atención. Los títulos no captan mi atención de nadie, de hecho. Pero lo que habló, vi de una forma muy clara y bíblica exactamente qué es la imagen de la iglesia, cómo la iglesia debe lucir. Y muchas veces los pastores vamos a otros recursos, a tomar ideas para darle una buena presentación a la iglesia, cuando el Señor Jesús, el dueño de la iglesia, ha diseñado el modelo más exquisito de iglesia. ¿Cómo debe lucir una iglesia? Está en las páginas de nuestro Nuevo Testamento, donde está la historia de la iglesia y la doctrina de la iglesia, donde está dibujada en historia la iglesia. Aquella iglesia de la cual le hablaba a Pedro diciendo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia fue la iglesia primitiva y somos nosotros hoy. Ahora, ¿cómo debe lucir nuestra iglesia y cuál es la visión de la iglesia hispana de Brandon? Antes de ir a la palabra de Dios y ver los puntos bíblicos, que por supuesto son los más importantes, la iglesia hispana de Brandon será una iglesia celular. Una iglesia celular hispana en el este de la bahía de Tampa, enfocada en la enseñanza bíblica, relaciones personales saludables y apasionada por alcanzar a otros. Iglesia hispana de Brandon será una iglesia celular hispana en el este de la bahía de Tampa, enfocada en la enseñanza bíblica, clara, relaciones personales saludables y apasionada por alcanzar a otros. Usted se preguntará, ¿qué es eso de una iglesia celular? ¿Y por qué? Bueno, ¿qué es? Se lo voy a responder hoy. ¿Por qué una iglesia celular? Se lo voy a presentar el domingo 22. Y ese día el tema será los grupos familiares, que es como le nombramos nosotros a las células. Los grupos familiares, ¿qué y por qué? Si usted quiere saber exactamente por qué nuestra iglesia funciona en grupos familiares, por qué es tan importante, le animo a que venga ese día y escuche, porque es información nueva. No hay muchas iglesias celulares en nuestra área, hay muy pocas. ¿Ok? Venga ese día. ¿Pero qué es una iglesia celular? Bueno, una iglesia celular no es una iglesia que simplemente tiene células o grupos pequeños como otro ministerio más de la iglesia. Eso no es una iglesia celular. Muchas veces la gente dice, ¿es tu iglesia celular? Sí, tenemos células, pero tienen células como un ministerio más. Eso no es una iglesia celular. Una iglesia celular, que es lo que es nuestra iglesia, es una congregación, una iglesia donde los grupos familiares o las células, los grupos pequeños, como usted le llame, es lo más importante, es lo principal, es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. Entonces, nuestra iglesia va a ser una iglesia celular. Y por supuesto el domingo 22, si usted quiere tener una idea más clara, más completa y bíblica, por supuesto, aquí todo es bíblico, de cómo luce una iglesia celular, pues venga el día 22 y va a oír claramente. Sé que hay
muchas opiniones, hay muchas experiencias, incluso muchas malas experiencias en cuanto a las células. Por eso es muy importante que usted venga a ese día y que si no viene, adquiera el CD, adquiera el video. Por eso lo estamos grabando en ambos medios, audio y video, para que usted no se pierda eso. Entienda claramente por qué una iglesia celular. ¿Por qué hispana? ¿Por qué una iglesia hispana? Bueno, porque así lo decidió el Señor. El Señor me hizo hispano. Y si Él me hubiera hecho ruso, pues estuviera hablando ruso aquí. No tengo otra opción. No tengo otra opción. Ese fue el llamado de Dios. Ahora, el llamado de Dios siempre sigue una necesidad. Siempre, siempre. El mismo capítulo de Juan del que le estaba hablando anteriormente, capítulo 6, estaba la multitud allí hambrienta. Era tarde, los discípulos estaban cansados y tristes porque habían aprendido de la muerte de Juan el Bautista. Los discípulos dicen a Jesús: mira, hay tanta gente aquí, no tenemos que darle de comer. Despídelos, que vayan a sus casas. Y Jesús les dice algo que ha tocado mi corazón y tiene que ver con ser hispana. Muchos pastores, muchos amigos, con toda confianza han criticado que nuestra iglesia sea iglesia hispana de Brandon, como si nuestro enfoque sea solamente los hispanos. Y la razón por la cual es hispana es esta: hay una gran necesidad en el mundo hispano por iglesias que prediquen la palabra de Dios, que se enfoquen en relaciones personales saludables y que tengan un verdadero enfoque en el evangelismo. Hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad. Vamos a ver parte de eso la semana que viene. Pero yo creo que la cultura latina necesita una buena enseñanza. Cuando usted mira los programas de televisión y de radio que existen, los buenos, para no mencionar ni siquiera los malos, eso se lo dejo a usted, pero los buenos son generalmente una traducción. ¿Por qué es que no hay programas nativos en español buenos para la iglesia estadounidense? ¿Por qué? Hemos perdido precisamente de lo que estamos hablando, la visión. La visión. ¿Por qué el Señor me llamó a ministrar a los hispanos? Porque hay muchas iglesias americanas buenas, aquí y en todo lugar. Recursos para la iglesia anglosajona hay muchos buenos, aquí y en todo lugar. Hispanos no hay muchos. Entonces, yo reconozco las necesidades y las dificultades de la iglesia hispana, como le comparto a muchos pastores amigos americanos, como el pastor de la iglesia local, el pastor de Horizon Christian Church. La iglesia hispana es diferente. No es igual que una iglesia americana. Es mucho más difícil. Como me dijo mi primer supervisor en este país, él era pastor y me dice: pastorear una iglesia hispana es 10 veces más difícil que una iglesia americana. Manejar una iglesia hispana de 100 miembros toma el mismo trabajo que manejar una iglesia americana de 1000 miembros. Y no tengo opción. Si Él me llamó a trabajar con los hispanos, pues aquí estamos para trabajar con los hispanos. Pero no solamente eso. Los hispanos en Estados Unidos y en todo el mundo necesitan enseñanza bíblica clara y sólida. Los hispanos alcanzan los casi 40 millones. Escúcheme bien. En Estados Unidos, los hispanos alcanzan casi el 40 millones. Y son el grupo étnico de mayor crecimiento actualmente en el país norteamericano. Dentro de los grupos minoritarios, los morenos, los asiáticos, nosotros somos los más grandes en tamaño y los que más estamos creciendo. Es importante. Somos la segunda nación. Si unimos todos los latinos que hay en Estados Unidos y miramos a la nación americana como una nación latina, somos la nación número 2 en tamaño dentro de los latinos. ¿No cree usted que es importante que se alcance la cultura latina en este país? Es muy importante. Por eso somos una iglesia hispana. Ahora, ¿por qué una iglesia celular hispana en el área de Brandon? Bueno, en Brandon, alrededor de Brandon, sin incluir a Tampa,
sin incluir a Tampa, solamente alrededor de Brandon hay registrados en los censos. Quiere decir que no son todos los latinos que verdaderamente hay. Los que están registrados hay 61,000 latinos. 10 millas de radio de donde estamos hay 61,000 latinos. Para que usted tenga una idea clara, una visión, una imagen de cómo luce eso, el parque de Busch Gardens se llena bien lleno en un día festivo, 35,000 personas. Llenamos 2 veces el parque de Busch Gardens completamente lleno en un día festivo. Hay muchos latinos en el área de Brandon. El 23% aproximadamente de la población es latina. Casi la cuarta parte de la población es latina. Necesitamos iglesias latinas saludables, buenas, que enseñen la palabra de Dios y que glorifiquen a Jesús en sus relaciones personales. Por lo tanto, por eso existe Iglesia Hispana de Brandon en este lugar. En Brandon solamente hay 21,687. 21,687 sin contar Seffner, sin contar Valrico, donde estamos. Así que hay mucho trabajo que hacer en nuestra área y por eso que nuestra iglesia está en este lugar. Entonces, ¿cuál es, de nuevo? ¿Cuál es la visión de la Iglesia Hispana de Brandon? Primero, una iglesia celular, hispana, en el este. Aquí nos ha puesto el Señor en el este de la bahía de Tampa. Es decir, que siempre vamos a estar en esta área. No pensamos mudarnos a Tampa, no pensamos mudarnos a otro lugar. Aquí es nuestro lugar, aquí es nuestra casa. Ahora lo que sigue es muy importante. Una iglesia celular hispana en el este de la bahía de Tampa, enfocada en la enseñanza bíblica clara, en relaciones personales saludables y apasionada pasión por las almas. Apasionada pasión por las almas. ¿De dónde yo saqué esto? Pastor, ¿de dónde usted sacó esto de buena enseñanza bíblica? Porque eso es lo más importante en nuestra iglesia. ¿Por qué? La gente se aburre de oír y de oír y de oír. ¿Por qué la enseñanza bíblica es lo más importante? Vamos a verlo. ¿Por qué las buenas relaciones personales? Vamos a verlo. ¿Y por qué un enfoque apasionado en el evangelismo? Vamos a verlo. De hecho, esa tercera parte es la parte más débil de nuestra iglesia y tiene un sentido. Antes de que la iglesia sea eficiente, antes de que la iglesia se motorice y sea efectiva en el evangelismo, tiene que ser saludable, tiene que estar fuerte, tiene que estar bien formada. Así como un deportista antes de correr se entrena, hace muchos músculos, se prepara, igual la iglesia. Así que eso viene y eso es lo que por supuesto va a marcar el crecimiento en nuestra iglesia. Ahora, ¿de dónde saqué esto? Bueno, de la palabra del Señor. De la palabra del Señor y por eso leímos al principio. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 y 3. Cuando miramos a la historia de la iglesia, ¿cómo se formó la iglesia? Libro de los Hechos. Vemos la historia, vemos cómo sucedió. Ahora, cuando usted busca las cartas paulinas, ¿ok? En las cartas paulinas, en todas ellas, siempre el apóstol Pablo comienza alabando las buenas cualidades de la iglesia. Es decir, el apóstol Pablo mide cada iglesia. Esto es una iglesia exitosa, esto es una iglesia buena, aquella no es tan buena, y la sabían que no eran muy buenas. ¿Cómo usted identifica claramente qué es una iglesia buena y qué no es una iglesia buena? Bueno, por supuesto, una iglesia buena responde a la misión de Jesús. Tiene que hacer discípulos, pero no es así de sencillo. ¿Cómo usted identifica claramente una iglesia que hace discípulos? ¿Cómo usted identifica una buena iglesia? Bueno, antes de que usted se vaya por ahí y su mente se vaya muy lejos, yo quiero decirle que está en la palabra de Dios. Cuando digo que el apóstol Pablo miraba a las iglesias, las medía y siempre al principio de cada carta alababa a las iglesias por las buenas cualidades. Sí, él hacía eso conscientemente. Ahí vemos expresados los sentimientos de él, la opinión de él acerca de esa iglesia. Pero, muy importante, allí está, en esas mismas palabras del apóstol Pablo, la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo, que la palabra nunca fue traída por voluntad humana. No fue que él se le ocurrió y comenzó a escribir. No fue voluntad humana, sino que, dice el apóstol Pedro, sino que los santos hombres de Dios, hablando
siendo inspirados. Y usted oye esa palabra inspirados y piensa cuando usted enamoraba a su esposa, se inspiraba. No, no es ese tipo de inspiración. Aquí inspirado significa que salió de la boca de Dios. En otras palabras, que los santos hombres de Dios hablaron lo que salió de la boca de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Pablo dice, esta iglesia es buena por esto y por esto, quien está hablando en realidad es el Espíritu Santo. Es Dios. Y si usted entiende que nuestra Biblia es inspirada, pues va a estar de acuerdo conmigo 100%. Ahora Pablo, o Dios, ve diferentes cualidades en las iglesias, ¿verdad? Y hay un patrón cuando usted examina cada una de las iglesias, que es lo que tenemos que examinar, ver qué es lo que Dios dice que es una buena iglesia. No tiene que ser la iglesia más grande, incluso Pablo nunca menciona aquí los números. Pensamos que la iglesia que más miembros tiene, la mega iglesia, es la mejor iglesia y no siempre es así, muchas veces lo es. Yo no tengo absolutamente nada en contra de las iglesias grandes. Los números no determinan nada. Lo que determina son los valores que vamos a ver hoy. ¿Ok? ¿Cómo luce una iglesia buena? ¿Será la iglesia que tiene el mejor equipo de música, las mejores luces, el mejor edificio? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y el patrón está allí en el texto que leímos. Hay tres cualidades. David, el próximo. Hay tres cualidades que el Señor está buscando en una iglesia. Y nuestra iglesia tiene que buscar objetivamente, intencionalmente, esas cualidades. En otras palabras, cuando miramos a la iglesia tiene que lucir así. Tiene que lucir como una iglesia, como lo ven en sus pantallas, que produce fe, esperanza y amor. Ahora quiero que vean conmigo en la palabra de Dios esas virtudes en cada una de las iglesias. Cuando estas virtudes están en una iglesia, Pablo las alaba y las menciona literalmente. Vamos a verlo enseguida. Cuando no están, él lo corrige. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo que leímos al principio. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué bueno que él oraba por su iglesia, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que él exalta en esta iglesia? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Esta es la primera. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 1. De nuevo, en la salutación, al principio de la carta, cuando él anima a la iglesia. Capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, ¿lo ven? Fe, amor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Casi lo mismo que le dice la otra iglesia, ¿verdad? Ahí ven el patrón, fe y amor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, todo eso, ¿okay? Toda esa iluminación y todo ese entendimiento es con un propósito. Y el propósito es para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que es lo mismo que esperanza. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia en Éfeso? Está diciendo, ustedes tienen fe, ustedes tienen amor, les falta esperanza. ¿Se dan cuenta? Y por eso todo este conocimiento y toda esta oración del apóstol Pablo era ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es también la esperanza gloriosa, nuestro futuro. Ahora vaya a Colosenses capítulo 1. De nuevo, otra iglesia. Hemos visto la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso. Ahora vamos a ver la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice, siempre orando por vosotros. De nuevo, esto me está hablando a mí, más que otra cosa, ¿cuánto tengo que orar?
Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy parecido a lo otro, ¿verdad? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Lo ven claramente? Fe, esperanza, amor. Ahora vaya conmigo a otra iglesia, la iglesia de los Corintios, capítulo 1 de Corintios, la iglesia carnal, la iglesia a quien él corrigió, capítulo 1 de la iglesia de Corintios, versículo 4. Cuando Pablo está alabando a esta iglesia y diciendo lo bueno que tiene esta iglesia, mire qué es lo bueno. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Usted puede decir, qué bueno. Sí, es bueno. Ellos tenían mucha gracia, los dones espirituales. Pero eso les fue dado. Es de gratis. Fue regalo de Dios. De modo que lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto es, ustedes no han producido nada. Ustedes son carnales, son niños, no han crecido. No tengo nada bueno que decir de ustedes que haya sido producido. De ustedes lo único que tienen es lo que le han regalado. No había mucho que alabar de la iglesia en Corinto. Vamos al capítulo 3. Y usted puede leerlo todo en la casa para ver exactamente qué es lo que estamos hablando. Capítulo 3 de la misma carta, primera a los Corintios, versículos del 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, y qué bueno que el apóstol Pablo, aunque eran carnales, aunque no habían producido nada, eran todavía hermanos. No eran mundanos, no eran no creyentes, eran creyentes, salvos, limpios por la sangre de Jesús, aunque eran imperfectos. Pero si corporativamente la iglesia no producía fe, esperanza y amor, aquí está él para corregirlo. Mire lo que le dice. Siempre orando, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No había nada bueno que el apóstol Pablo dijera de la iglesia de los Corintios, solamente que eran carnales y que tenían sí muchos dones. Incluso esos dones eran manejados de forma incorrecta, por eso había un caos tremendo en la iglesia de Corinto, y es por eso que le habla acerca del hablar en lenguas, un caos que vemos en la iglesia de hoy. No estoy criticando el hablar en lenguas, creo en el hablar en lenguas bíblico, pero usted es testigo de el escándalo que hay por ahí en muchos lugares llenos de desorden, parecidos a la iglesia de Corinto. Ahora vamos conmigo al capítulo 12, el famoso capítulo 12. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese es el versículo 31 del capítulo 12. Todos estos capítulos que preceden al capítulo 12 fueron capítulos en que Pablo corrige y ayuda y está corrigiendo a la iglesia. Llega hasta este capítulo y el final del capítulo 12 dice, yo les muestro un camino mejor. ¿Cuál es ese camino mejor? Lo que está en el capítulo 13. La preeminencia del amor, ¿verdad? Y sé que todos hemos usado ese texto para enamorar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si no tuviera, así queremos enamorar porque las palabras son bonitas. Pero lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en esta ocasión es, ustedes son un montón de sonido. Ustedes son ruido nada más. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabe qué significa eso? Ruido nada más. No dice nada. Y por ahí le sigue diciendo. Ahora el versículo 13. Por supuesto, ese capítulo habla del amor. Lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia es, ustedes no
producen amor, no tienen amor. Por tanto, por más dones que tengan, no son maduros, no tienen algo bueno por lo que alabarle. Versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Vio la fórmula ahí? Fe, esperanza y el amor. Entonces, nuestra iglesia busca producir fe, esperanza y amor. Y usted, si está bien conectado con lo que estamos hablando, usted está diciendo ahora mismo, pastor, pero yo no veo eso en la visión de la iglesia. ¿Por qué no vemos eso en la visión de la iglesia? Porque si yo pongo como visión de la iglesia una iglesia que produce fe, esperanza y amor, que estuviera muy bien, muchas personas se van a quedar, ok, ¿y cómo pasa eso? La pregunta lógica es, ¿cómo una iglesia, cómo un cuerpo de creyentes, un grupo de creyentes llamado iglesia local, produce fe, esperanza y amor? ¿Cómo lo produce? Eso sí está en nuestra visión. Enfocada en la enseñanza bíblica clara. Enseñanza bíblica clara. En relaciones personales saludables. Y apasionada por alcanzar a otros. ¿Cómo producimos fe, esperanza y amor? Viviendo eso. Una buena enseñanza bíblica. Es por eso que aquí enseñamos en serie. No siempre hago el mejor trabajo, pero siempre será mi meta. Siempre será mi meta. No emocionarles. No es que ustedes me aplaudan, no ser el más aceptado porque hable muy lindo, no, sino porque hable la palabra de Dios. Enseñanza bíblica. ¿Qué cosa es bíblica? Muchas personas confunden lo que es bíblico y piensan que todo es bíblico, porque todo predicador, por supuesto, habla de la Biblia. Pero yo quiero decirle, si ese fuera el caso, entonces Satanás fuera un buen predicador, porque Satanás desde el día 1 de la historia de la humanidad habló con la Biblia. ¿Se da cuenta? Cuando decimos que la enseñanza tiene que ser bíblica, decimos que tiene que buscar el deseo original, la intención original del autor. Tenemos que mirar cada texto en su contexto. Y los falsos pastores y los falsos maestros son especialistas en sacar una palabra de todo el contexto en que está esa palabra, textual e histórico, para decir lo que ellos quieran de la Biblia. Y no podemos jamás añadirle luz a la Biblia a raíz de nuestro entendimiento y de nuestra elocuencia, sino que es lo opuesto. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que le añade luz a nuestra vida. La raíz es la palabra de Dios. Tenemos que examinar cada texto en su contexto y ver exactamente cuál es el mensaje que Dios estaba diciendo entonces y cuál es el mensaje que está diciendo ahora. Eso es enseñanza bíblica y tiene que ser clara. La próxima semana estaremos debatiendo el tema ¿cómo vamos a llegar a la meta? Y estaré hablando más acerca de cómo es que tenemos una enseñanza bíblica, cómo es que nuestra iglesia se enfoca en las relaciones personales, esa es la razón de los grupos familiares. Tiene que haber un contexto. La iglesia tiene que facilitar un contexto en que usted practique lo que aprende. Si ese contexto no existe, la iglesia no está favoreciendo esas relaciones personales y por lo tanto usted puede vivir su vida cristiana en las 4 paredes de su apartamento y nadie sabe nada. Pero así nadie es cristiano porque somos un cuerpo, como dice el apóstol Pablo a la misma iglesia de Corintios, y miembros cada uno en particular. Y como dice a otra iglesia, unido todos. Vamos a verlo la semana que viene, así que vamos a dejarlo ahí. Vamos a estar puestos en pie.